estaba pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque tenía problemas de salud gastrointestinales, gastritis nerviosa específicamente, donde yo había ido a médico, me había hecho exámenes, y en realidad lo que me recetaban era régimen alimenticio, porque tenía una especie de reflujo de acidez en todo el tracto alimenticio, digamos, y eso me provocaba dolores, malestares, y eso me fue provocando eh, angustia, eh, un poco quizás de nerviosismo, depresión, no sé, porque de repente uno no se da cuenta, no es tan marcada, pero sí en algún grado afecta. Y lo otro es que yo tenía un vacío tremendo, espiritualmente hablando, buscaba eh, en distintas partes empecé, porque necesitaba que algo me llenara. No sabía qué. En mi juventud, por ejemplo, yo participaba en grupos juveniles, hacía obras sociales, salíamos a ayudar a las personas, pero no me llenaba. En el momento me sentía bien y después ya no me llenaba. Trabajando, salía con mis amigos, los fines de semana o el día viernes específicamente, vamos a servirnos algo, ahí tomamos alcohol, de repente me emborrachaba y tampoco era una alegría pasajera, pero seguía con ese vacío. Y yo en mi ignorancia, porque no conocía de verdad a Dios, empecé a buscar en lo que yo creía que podía ser la solución. Y lo primero que empecé a buscar fue en tema de ovnis, porque yo miraba el cielo y como se hablaba de ovnis, que eran aparatos que venían desde el cielo, etc. Entonces yo no pensaba en otra cosa y empecé a estudiar, a leer, a ver películas y todas esas cosas, pensando que por ahí estaba la solución. Después de un tiempo me di cuenta que no era esa la solución. Siempre mi vacío seguía. Entonces empecé a buscar otras alternativas, como por ejemplo el poder de los cristales, y tampoco fue eso lo que llenó el vacío que había en mi ser. Seguí buscando, seguí intentando, de repente la aromaterapia, que también es otra disciplina por ahí que se dice que ayuda a las personas a relajarse, etcétera, etcétera. Tampoco era la solución, porque busqué y seguía igual ese vacío. Yo tenía una necesidad tan grande de llenar ese vacío que pensaba cuál sería la causa, y en realidad no la encontraba. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, entonces todo eso pienso ahora que fue un cúmulo de cosas que se fue juntando y que yo no lograba discernir en su momento. Viendo todas estas cosas, buscando e investigando, no podía llenar mi vacío. Tenía una familia, me había casado, tenía hijos, tenía un buen trabajo, yo trabajé toda mi vida en bancos, pero había ese vacío, seguía ese vacío. Todo esto pasó más o menos desde que, de toda mi vida, 35, 40 años. Descubrí un programa en la televisión, en la madrugada, donde se hablaba de testimonios, se hablaba de la parte espiritual, se hablaba de la soledad, se hablaba de depresión, se hablaba de sanidad, y todo como que me encajaba de la necesidad que tenía la persona, y los testimonios fueron como tocando en mí. Y hasta que un día tomé la decisión de llegar, de ir. El caso mío era sanidad y espiritual, entonces el pastor me orientó a que hiciera una cadena de oración de sanidad los días martes, me orientó a que hiciera una cadena de liberación los días viernes y que los días domingos no faltara, porque tenía que buscar el Espíritu Santo. A partir de ese momento, nunca más
gracias a Dios, he tenido problemas estomacales. Como de todo y no tengo ningún problema, nada de irritante, tomo café, todas las cosas que puedan irritar al niño y ningún problema. Seguí haciendo las cadenas de liberación, día viernes, en algún momento sentí una presencia maligna que fue expulsada y el día domingo yo participaba todos los domingos buscando llenar el vacío. En un principio yo seguía con ese libro de 4 en 1 que como hablaba de Dios y todo eso, yo seguía trayéndolo y venía a la iglesia con él. Yo no leía la Biblia, escuchaba las prédicas del pastor, todo muy bien, me sentía ya más aliviado, todavía tenía ese vacío. Y un día le digo a Dios, Señor, ¿qué es lo correcto? Este libro habla de ti. La Biblia habla de ti. En la iglesia donde voy, habla de ti. ¿Qué es lo correcto? Este libro, la Biblia, la iglesia o las tres cosas. O sea, no le dejé ninguna alternativa a Dios porque yo quería una solución. En menos de 3 o 4 días yo dejé de leer ese libro. Lo dejé de lado y empecé a tomar la Biblia, a leerla. Confieso que al principio no entendía, pero poco a poco fui entendiendo la importancia de Dios en nuestra vida, Dios Padre, la importancia del Señor Jesús, del sacrificio que hizo por nosotros. Y yo estaba ahí en eso, hasta que también un día entendí que lo más importante era buscar el Espíritu Santo. Y ahí empecé. Me acuerdo siempre que empecé a leer el Evangelio de Juan, donde se habla mucho del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo. Y para mí fue lo más importante y primordial. Me di cuenta que tenía que vaciar todo mi yo en el altar de Dios. Que tenía que sacrificar mi ego, todo egoísmo, todo lo que pudiese tener en mi corazón. Yo era un hombre muy garabatero, decía muchos garabatos. Entonces cuando entendí eso, le empecé a decir al Señor, Señor, yo quiero dejar todo esto. ¿Cómo debo hacerlo? Saca de mí, Señor, lo que impide que el Espíritu Santo entre en mí, porque así me están diciendo que es Dios dentro mío. Y era tan fuerte eso que yo día tras día, durante el día andaba así hablando con Él. Señor, muéstrame lo que estoy haciendo mal, saca lo que no te agrada de mí. Un día, viernes, digo, hoy día yo voy a recibir el Espíritu Santo. Sentí una certeza, pastor, tan grande. Es hoy día, es hoy día, es hoy día. Empezamos a buscar la presencia de Dios y fui bautizado en el Espíritu Santo, que es algo tan maravilloso, una certeza, una alegría, y ese vacío como que algo salió de mi ser. Y ahí yo dije, gracias, Señor, gracias, mi Padre. Me vacié de todo y me llené de ti. Eso fue lo más impactante para mí, que hasta ahora lo recuerdo. Y lo recuerdo perfectamente porque fue una entrega total, 100% en el altar. No escatimé esfuerzo, me olvidé de mí para recibir lo más preciado, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dentro de uno mismo es maravilloso.